¿Qué tal estáis? Yo estoy con fiebre, lo digo por si me notáis un poco extraño, que sepáis que no estoy en mi mejor momento, pero toca vídeo del domingo y no se puede fallar. Hoy vamos a ver si es real todo este concepto que suena en bolsa, sobre todo en diciembre, acerca del rally navideño. En este vídeo vamos a ver qué es el rally Navidad, las dos mitades de diciembre, esto es muy interesante, la famosa última semana, por qué se da este fenómeno y qué tenemos que hacer en estas fechas con nuestras inversiones. Como siempre, descargo de responsabilidad, este contenido es meramente educativo y no constituye ninguna recomendación ni de compra ni de venta de acciones. El responsable con tu dinero eres tú mismo. Así que deja tu like, tu comentario y suscríbete. Dicho esto, vamos para allá. ¿Qué es el rally de Navidad? El concepto de rally de Navidad no nació ni en redes sociales, ni en TikTok, ni nada por el estilo. Es algo ya bastante antiguo que viene de los años 60 de Estados Unidos, donde los analistas y estudiosos de la estacionalidad bursátil, porque tenéis que saber que todo ciclo económico, todo ciclo bursátil, incluso todo ciclo de los humanos, todo también se rige por estacionalidades y la bolsa no escapa a esas estacionalidades. Pues lo que decían estos estudiosos en los años 60 es que la última semana del año solía ser una de las más fuertes del mercado. Como digo aquí, a partir de los años 60 esta idea empezó a mencionarse en informes, resultados financieros, periódicos, hasta que se convirtió en un término que cada diciembre vuelve a sonar. Seguro que lo habéis escuchado o lo habéis visto en algún vídeo. ¿Realmente es algo que se cumple? ¿Es una ley real del mercado? Pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Yo os aviso que es muy interesante y que el resultado os va a sorprender. Lo que nos dicen los estudios es que desde 1950 diciembre es el mes que más veces ha cerrado positivo en el año. Desde 1950 hasta la actualidad, el 73% de los diciembres ha sido diciembres positivos. Aquí lo podemos ver desde 1950 como la grandísima mayoría son completamente positivos. El más positivo en el 1991 y el más negativo en el 2018. Pero atentos porque también lo que es muy interesante es dividir este concepto de diciembre en dos quincenas, la primera mitad de diciembre y la segunda mitad. Y lo que nos dicen los estudios es que la segunda mitad de diciembre es el mejor periodo del año para invertir. Donde nos tenemos que fijar es en este punto, average return por cada uno de los meses. Desde el 1950, la rentabilidad media que da el SP500 es del 1,48%. Sí que es verdad que noviembre da una mayor rentabilidad, un 1,88 o en la mediana un 2,15%, pero lo interesante es el porcentaje. Y es que diciembre es el segundo mes más rentable del año, pero es el que más rentable es a lo largo del tiempo, ya que el 74% de los meses de diciembre desde 1950 han sido siempre positivos. Y atentos a este último estudio porque aquí dividimos todos los meses en las dos quincenas. Vemos que la época más rentable para invertir en bolsa es la segunda quincena de diciembre. Sin embargo, la primera quincena de diciembre está aquí abajo, es de las menos rentables. Esto es muy interesante. Por lo tanto, lo que podemos entender con este dato es que esta rentabilidad media del 1,48% en diciembre, la gran mayoría de esta rentabilidad la vamos a obtener a partir de la segunda quincena de diciembre. Pero esperaros porque aún hay más cosas interesantes. Esto es la guinda del pastel, la famosa última semana. Por un lado tenemos lo que estábamos hablando ahora del rally navideño, pero también tenemos la famosa última semana que se llama el Rally de Santa Claus. El Rally de Santa Claus conforma los últimos 5 días hábiles de diciembre más los 2 primeros días hábiles de enero. Históricamente, durante este periodo el SP500 con la misma temporalidad desde 1950, así ha dado un retorno medio del 1,3%. Pero es que esto, el rally de Santa Claus, se ha dado el 79% de las veces desde el año 1950. Y aquí os dejo el estudio. Se empieza a contabilizar a partir del 22 de diciembre, 23, 27, 24, dependiendo de las festividades.
y se deja de contabilizar hasta el 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, más o menos en esas fechas. En la grandísima mayoría de los años, durante este periodo temporal, inicio del periodo, final del periodo, ha sido completamente rentable. No podemos ver una correlación entre que si el Rally de Santa Claus es rentable, enero también es rentable. Eso no lo podemos ver. Pero lo que sí que podemos ver, y eso lo veremos en un vídeo que publicaré en enero, es si la rentabilidad que se obtiene en enero define la rentabilidad que se obtiene al cierre del año. Ahí hay estudios muy interesantes y que estoy seguro de que os va a encantar. Pero de nuevo, dato mata relato, y más aún en el mundo bursátil. Tenemos que hablar a partir de los datos, y lo que nos dicen los datos es que el 79% de estas fechas, desde los últimos 5 días de diciembre hasta los 2 primeros días de enero, el denominado Rally de Santa Claus, el 79% de las ocasiones ha sido rentable. Esto significa que lo que podemos esperar en nuestra cartera de inversiones es que en este rango de fechas, entre noviembre e inicios de enero, nuestra cartera va a tender a ser bastante positiva. Al menos es lo que los datos nos dicen la mayoría de ocasiones. Y oye, si te gusta este tipo de contenido en donde os ofrezco datos y no relatos, os recomiendo de verdad suscribiros a la newsletter completamente gratuita que os dejo en la descripción. Os aviso que de momento la he dejado en stand-by y volveremos a estar operativos en esta newsletter a partir de enero de 2026. Lo que sí os recomiendo que ya vayáis suscribiéndoos porque es totalmente gratuito y a partir de 2026 se vienen cosas muy pero que muy buenas y vamos a darle otro enfoque, el mejor enfoque posible para que empecéis a invertir en bolsa y para que entendáis el por qué tenéis que hacerlo. Así que la mejor newsletter bursátil os la dejo en la descripción. Si no te gusta, pues te das de baja con un simple clic. ¿Y cómo es posible que este fenómeno se dé prácticamente todos los años desde el 1950? Pues tiene sus motivos y son bastante obvios, los vais a entender ahora. El primero de ellos es el optimismo de fin de año. Si os dais cuenta, incluso a nivel medios de comunicación, parece que a final de año no ocurre nada malo. Todo lo negativo se diluye en el sentimiento navideño y este buen ánimo también se ve reflejado en el mercado bursátil. La gente está más optimista, la gente gasta más dinero, por lo tanto todo tiende a subir más. El segundo punto es el rebalanceo de carteras de fondos institucionales, fondos de inversión o grandes inversores. Esto significa que cuando un inversor ve que una de sus posiciones en cartera está cogiendo mucho más peso que el resto de posiciones que tiene en cartera, lo que se hace es equilibrar la cartera. Oye, no lo tenéis que hacer vosotros si estáis convencidos de dónde estáis invirtiendo. Los fondos tienen que hacerlo, porque para quien no lo sepa, un fondo de inversión no puede tener más del 10% del fondo en una sola posición. Entonces, a final de año, si hay alguna posición que sobrepasa ese 10%, venden para reequilibrar las otras posiciones. Eso es el rebalanceo. Esto es muy importante y yo creo que principalmente este punto junto con el primer punto son los que más pesan, y es que a final de año, sobre todo en Estados Unidos, en España no es tanto, pero en Estados Unidos la cultura empresarial es así. Los empresarios a final de año reciben su sueldo con sus bonus. Es que están obligados a que parte de ese bonus tenga que estar invertido en acciones a mercado. Por lo tanto, imagínate que tú eres el empresario y recibes un bonus de 10 millones de euros. Pero la cláusula de ese bonus te dice que para que tú puedas retirar ese dinero, lo tienes que retirar de aquí a dentro de 3 años, pero solo lo puedes retirar si ese 70% de esos 10 millones de euros los tienes invertidos en acciones de la empresa. Entonces, lo que vemos ahí es que los grandes directivos están obligados a destinar unas grandes cuantías de su bonus a comprar acciones de su propia empresa, para poder cumplir con esos requisitos que se les pide para que en un futuro puedan retirar ese dinero en su bolsillo. Otro punto muy importante es que en estas fechas hay menos dinero entrando en el mercado. No en compras en Amazon, sino en el mercado, en comprar acciones. Podemos decir que estas fechas, junto
con otras fechas de verano, prácticamente la bolsa está de vacaciones. ¿Qué significa eso? Como hay menos volumen de circulación de dinero en esas fechas, con poco que entre ya mueve mucho el mercado. Por lo tanto, es en estas fechas cuando incluso podemos ver más volatilidad, aunque haya menos volumen de negociación. Porque la base de volumen es muy pequeña, entonces a poco volumen de dinero que entre, es capaz de mover mucho esta base. Luego el efecto fiscal que muchos hacemos y que incluso yo recomiendo hacer para que paguéis menos impuestos al año que viene, es a finales de año cerrar inversiones que tengan pérdidas. Aquellas inversiones en las que no confíes mucho a largo plazo y te esté dando pérdidas, las puedes cerrar a final de año para que en la declaración del año que viene te hagan la sumatoria del beneficio que has obtenido y las pérdidas que has declarado. Entonces, el resultado de esto quiere decir que pagues menos impuestos. Esto es algo muy interesante y es una práctica completamente habitual y que en el curso de inversiones que lancé en el 2026 os lo voy a explicar y lo vamos a ver en profundidad. Y por último, uno de mis conceptos favoritos, que es por lo que se da la mayoría de fenómenos en bolsa, incluidas las crisis bursátiles, es el concepto de la profecía autocumplida. Seguro que esto mismo te ha pasado en tu vida personal, cuando tú mismo has pensado de forma muy convencida y teniendo fe en ese pensamiento de que va a ocurrirte algo, esto me va a ocurrir, es que va a pasar, y al final termina ocurriendo. Pues en la bolsa ocurre literalmente lo mismo, sobre todo en las crisis bursátiles. Cuando empieza la narrativa de que el mercado va a entrar en crisis, primero son los medios de comunicación. Luego, esto se traslada, este miedo, a los inversores minoristas. Entonces se empieza a crear un argumento en el mercado y un sentimiento de peligro. Por lo tanto, todos empiezan a actuar como si ese peligro fuese a llegar. Y como todos actúan de esa forma, el peligro llega. Pero no es porque el peligro llegue, sino que es porque nosotros mismos lo hemos generado. Y eso se llama la profecía autocumplida. Y también ocurre, como comprenderéis, en el rally de Navidad. Todos y cada uno de nosotros que invertimos en bolsa conocemos o a partir de ahora estáis conociendo este concepto, por lo tanto, como es un concepto positivo, va a entrar más dinero en el mercado y esto va a hacer que el mercado suba más. Por lo tanto, esa profecía es completamente autocumplida. Y es, en efecto, un ejemplo perfecto de que la narrativa influye en el mercado. Como siempre, a corto plazo, a largo plazo, lo que influye en el mercado es la lógica y los buenos fundamentos de las empresas, no la narrativa. Y ahora lo más importante del vídeo, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como inversores? Si tienes un plan, síguelo. El peor error, lo peor que puedes hacer es adaptarte a la narrativa del mercado. La narrativa del mercado es siempre cortoplacista. Si te adaptas a la narrativa de los mercados, te garantizo que vas a perder dinero. No intentes hacer timing al mercado. Ahora os enseñaré una gráfica, pero tratar de acertar cuándo comprar o cuándo vender, os aseguro que es lo mejor que podéis hacer para perder dinero. Ni diciembre, ni enero, ni marzo, ni lo que sea. Invierte siempre a largo plazo. Porque si inviertes a largo plazo, lo que va a pasar con tu dinero es esto que veis aquí. En la siguiente diapositiva os hablo mejor acerca del timing de mercado. Por favor, alejaos de hacer esto. No sois unos genios ni unos oráculos. El mercado a corto plazo es puro ruido. Subidas, caídas, titulares, rallies, crashes. Os garantizo, lo podéis intentar vosotros, poneros durante una semana a mirar el mercado fijamente. Te aseguro que el lunes es alcista, el martes bajista, el miércoles alcista. El mercado es así, es alcista, bajista, constantemente. Por eso, lo único que importa es a largo plazo. Lo único. Horizonte es lo que manda. Y además hay muchos estudios que corroboran esto mismo. Os dejo un vídeo en la descripción que publiqué hace unas cuantas semanas hablando de esto mismo, de por qué hay que invertir a largo plazo. Os lo dejo en la descripción, es extremadamente importante que lo veáis. Pero si inviertes a 10, 20 o 30 años, usa el sentido común. ¿Qué más te da lo que ocurra en estos 7 días?
¿Qué te importa? Tenemos que cambiar el chip. A la hora de invertir, cuando tú compras acciones de una empresa, estás invirtiendo en un proyecto y los proyectos no se materializan en una semana, ni muchísimo menos. Te estás convirtiendo, al invertir, te estás convirtiendo en copropietario legal y oficialmente de ese negocio. ¿Tú te crees que tu negocio te va a hacer rico en una semana? Es imposible. Donde se ve la rentabilidad y el valor que crean los negocios y los proyectos es siempre a largo plazo, no en 7 días. Así que, como siempre, mantén tus aportaciones y tu disciplina, constancia, rinde más que las predicciones. Aportar cada mes vence a jugar a adivinar si habrá un rally o no. Y os garantizo que aunque haga este vídeo y aunque muchos de vosotros lo veáis, de igual forma os va a dar igual y vais a invertir a corto plazo. Pero bueno, yo lo digo porque con que a una persona cale este mensaje, me doy más que satisfecho. Y ya para terminar, el timing de mercado. Time in the market beats timing the market. Es decir, tiempo en el mercado vence a hacer timing en el mercado. Deja de intentar predecir el mercado. Hay numerosos estudios que demuestran que mantenerse invertido es lo más lógico y rentable a largo plazo. Fijaos en este estudio, chicos. Este estudio está hecho con una inversión de $10.000. Fijaros que desde enero de 2003 hasta diciembre de 2022, es decir, 2023, si hubieses invertido 10.000 euros y no hubieses hecho nada más, invertir 10.000 euros en enero de 2003 y quedarte quieto, esos 10.000 euros serían a día de hoy 64.844. Sí, porque quieres hacer la gracia y quieres hacer timing en el mercado e intentar predecir las cosas y por culpa de eso te pierdes los 10 mejores días del mercado, tus 10.000 euros ya no van a ser 64, van a ser 29.000. Pero es que como te pierdas los 20 mejores días, tus 10.000 van a ser 17.000. Y esto va de mal en peor. Y ahora diréis, claro, Hugo, pero esto es si te pierdes los mejores días. Y yo ahora te pregunto, ¿tú te crees que sabes predecir cuándo van a ser estos 10 mejores días? Te garantizo que no. Y como no vas a saber predecir cuándo se van a dar o los mejores o los peores días del mercado, lo que más rentable va a ser para tus inversiones es mantenerte invertido. Mantente invertido, porque es que es sentido común. Hay que utilizar un poco la lógica. Tener en cuenta que cada vez que entráis y salís del mercado estáis pagando 3 cosas. La comisión de entrada, la comisión de salida y si encima cierras beneficios, pagas impuestos. Es que hay que ser tonto. Lo siento por decirlo así, pero es la verdad. Así que por aquí me voy despidiendo. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y que os haya quedado claro de que sí, efectivamente, el rally de Navidad y el rally de Santa Claus existen y a los datos me remito, pero no porque exista significa que tengamos que hacer algo al respecto. Lo mejor que podemos hacer en bolsa es no hacer nada, y más aún si tenemos ya buenas inversiones en nuestra cartera. Así que por aquí me voy despidiendo y nos vemos en el próximo domingo. Perdonad si me habéis notado un poco más raro, es que estoy con fiebre y os puedo asegurar que me está costando bastante hacer este vídeo. Así que agradecería más que nunca vuestro like y vuestro comentario. Hasta el próximo domingo.